En primer lugar, les agradezco que estén. Es una bendición para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y de verdad es que sentí una carga profunda por esta reunión. Estaba feliz de poder compartir la palabra, pero al mismo tiempo deseoso de que Dios nos hable, ¿sí? Deseo con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo el que esté obrando y no sea, porque si es algo de uno, es solamente cuando la palabra sale de la carne, llega a las emociones y puede ser todo muy lindo, pero no produce cambio ni transformación. Y lo que nosotros necesitamos es que Dios nos hable. Primeramente que Dios me hable a mí y que Dios les hable a ustedes a partir de lo que Dios pone en mi corazón. Esta palabra es un poco una exhortación a ver hacia el futuro y a mirarnos hacia el hoy. Es una palabra que tiene una duración permanente en nuestras vidas. Es una palabra que se aplica para hoy y para dentro de 30, dentro de 40 años, dentro de 60 años, dentro de 120 años, los años que Dios nos dé en esta tierra. Primeramente, vamos a arrancar con esto. ¿Quién quiere más de Dios? ¿Quiénes son los que quieren más de Dios? Levantamos todas las manos. Las dos manos. Nos ponemos de pie. Todos queremos más de Dios. Amén. Todos estamos deseosos de tener más de Dios, de tener esos encuentros poderosos con Dios, esos encuentros que verdaderamente nos transformen, esos encuentros que tuvieron tremendos siervos del Señor. Y todos nos entusiasmamos, ¿no? Cuando decimos, ¿quién quiere más de Dios? Yo quiero más de Dios. Y claro que sí, le ponemos toda nuestra fuerza, ¿no? Pero hay algo que es muy importante. Para tener más de Dios, la única manera es que Él tiene que tener más de mí. Lo vuelvo a repetir. Para tener más de Dios, Él tiene que tener más de mí. Un pastor ya fallecido hace poco enseñaba esta oración. Toma más de mí, dame más de ti. Toma más de mí, dame más de ti. Más de tu misericordia, más de tu gracia. Para tener más de Dios, Él tiene que tener más de mí. Todos queremos experiencias con Dios. Anhelamos los encuentros sobrenaturales con su presencia. Anhelamos la enramada que querían hacer los discípulos y quedarnos allí y tener esos encuentros transformadores, tener esos encuentros como los tuvo Moisés, como los tuvo Jacob. Claro, ¿cómo no vamos a querer tener esos encuentros? Si en la presencia de Dios, dice el Salmos 16:11, dice que hay plenitud de gozo. ¿Cómo no vamos a querer tener encuentros con Dios? ¿Cómo no vamos? Esta canción preciosa que estamos escuchando, ¿no? Y lo anhelamos el día que lo podamos mirar cara a cara al Señor cuando estemos en su presencia. Qué tremendo, cómo eso nos llena de gozo, de alegría, de deseos. Queremos estas experiencias con Dios, pero los encuentros transformadores con Dios, en esas enramadas que nosotros queremos hacer, algo debe morir en nosotros para que algo nazca en nosotros. Para que los encuentros verdaderamente sean transformadores con Dios, para que no quede todo en una emoción,
para que no todo quede en algo que tuvimos un encuentro, pero que ese encuentro no nos transforma. El problema de que el encuentro no nos transforma es porque no muere en nosotros lo que tiene que morir para que nazca en nosotros aquello que Dios quiere producir. Algo de nuestra carne muere para que nazca algo del Espíritu. Cada vez que yo tengo un encuentro poderoso con la presencia de Dios, algo tiene que morir en mí y algo del Espíritu tiene que nacer en mí. Dice la palabra de Dios, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos ponemos en este plano como teórico, como en un marco teórico, uno tal vez no le lográs encontrar o no lográs conectarte con lo que te estoy queriendo decir. Pero en primer lugar te invito a que pienses en tu relación con Dios cotidiana. Que empieces a pensar y a recordar los encuentros que tuviste con Dios. Los encuentros con Dios no necesariamente tienen que ser encuentros poderosamente emocionales. Te podés encontrar con Dios cuando lees la palabra, sobre todo cuando lees la palabra. Porque en un encuentro con Dios, Dios te habla. Y cuando Dios habla, tiene que haber una respuesta nuestra. Por eso, cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, nunca deberíamos salir igual. Muchas veces salimos igual y ahora vamos a ver varias de por qué muchas veces salimos igual. Una de las cuestiones es que muchas veces nos vamos rápido de su presencia. Una vez un profeta oró por mí en un culto y caigo y me levanto rápido sin haber tenido noción de que Dios estaba obrando en mi vida. No es porque te tenés que quedar ahí en el piso. Pero yo sé a lo que el profeta me dijo cuando me dice, nunca más salgas rápido de la presencia de Dios. La sensibilidad espiritual a la voz de Dios tiene que ser distintiva en nuestras vidas. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar al Espíritu Santo en cada momento. Porque si nos acostumbramos a escuchar al Espíritu Santo en cada momento, nuestro día a día va a ser diferente. El Espíritu Santo no es solamente para decirte, para hablarte y decirte, te vas a ir a la India a predicarle a los hindúes, vas a dar tu vida en sacrificio con los musulmanes. El Espíritu Santo te habla en cada situación para transformar tu interior. Muchas veces los milagros van en ascensor y mi relación con Dios va por escalera. Esto puede pasarnos. Ahora vamos a hablar de esto también. Cuando nos entusiasmamos con los milagros, nos entusiasmamos con orar, vemos los resultados, pero al mismo tiempo, cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que los milagros están yendo por el ascensor y nuestra relación con Dios está yendo por escalera. Nuestro crecimiento espiritual va mucho más lento que los milagros. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Si Dios está contestando la oración, si hay milagros, hay poder de Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por qué ocurre esto. Te decía antes, cada vez que te dispongas a buscar a Dios, es decir, todos los días de tu vida, tengamos presente, tené presente
que algo tiene que morir para que algo pueda nacer. Algo de nuestra carne tiene que morir para que algo del espíritu pueda nacer. Eso tiene que ver con el crecimiento espiritual y tiene que ver con la santidad. Porque, ¿sabés lo que sucede? Cuando nuestra carne muere, se produce la vida. Entonces esa maldición que cargábamos se convierte en bendición. Esa atadura se transforma en libertad. Ese dolor pasa a ser consuelo. Esa enfermedad se transforma en sanidad. La perdición en salvación. El pecado en santidad. Pero algo dentro nuestro tiene que morir. Y lo que tiene que morir en vos y en mí es el yo. Lo que tiene que morir en vos y en mí es el yo. Es el yo primero, antes que Dios. Tiene que morir el gobierno que yo todavía estoy teniendo en ciertas áreas de mi vida, que no le permiten al Espíritu Santo seguir moldeándome conforme a la imagen de Jesús. El resultado de mi experiencia con Dios tiene que ser transformador de vida. Si eso da por resultado emociones, gloria a Dios, y muchas veces los va a dar, y otras no. Pero si el resultado fue una emoción, fue carne. Lo nacido de la carne, carne es. No murió nada en mí para que Cristo. No mengué yo para que Cristo crezca. Entonces, esa muerte de nuestra carne tiene que producir vida. Vida. Cada vez que Jesús tuvo un encuentro con alguien, ese encuentro transformó a la persona y ese encuentro demandó de la persona que se encontró con Jesús una decisión. Cuando Mateo se encuentra con Jesús, deja todo lo que tiene y lo sigue. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, inmediatamente tiene un cambio, una transformación. Él era cobrador de impuestos y dijo, voy a devolver todo lo que saqué de más y con intereses. Porque el encuentro con Dios trae cambio, el encuentro con Dios trae una toma de decisión, el encuentro con Dios trae una transformación. Moisés se convirtió en el más manso de toda la tierra, dice la Biblia que era el hombre más manso que existía en el mundo. Pero antes era bravo, ¿eh? Antes mató a un egipcio. ¿Qué pasó para que Moisés tenga esa transformación? Yo creo que hubo un cambio cuando Dios se encontró con él. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón por su pueblo. No podemos tener más encuentros con Dios si no morimos a lo que Dios nos pide. Cuando vemos que nuestra relación con Dios se empieza a frenar, se empieza a detener y ya no fluye y lo que hacemos es empujar, tenemos que empezar a ver si algo que Dios nos está pidiendo, nosotros no se lo estamos dando. Esto es sumamente importante. No tiene emoción lo que te digo. Tiene que tener mucha reflexión. Es muy profundo. Pero las palabras de Dios son vida. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. Le dijo Moisés, ve tú, porque el pueblo pensaba que si Dios les hablaba los iba a destruir. Dios les quería traer vida a través de la palabra, no muerte.
El no escuchar a Dios produce muerte. El escuchar a Dios produce vida. El escuchar a Dios y obedecerle produce vida. Por eso, los encuentros con Dios nos exigen cambios, nos exigen apartarnos de algo, sacar de nuestras vidas algo. Y eso es santidad. Santidad es apartarse. No podemos tener más encuentros si no morimos a lo que Dios nos pide. Dios vio en David un hombre que actuaría conforme a su corazón. Dios vio en esos hombres con los que él tuvo una relación muy profunda, una lealtad extrema por encima de sus propias vidas. Y esto Dios lo deja como ejemplo a todos nosotros, porque él anhela tener la misma relación profunda que tuvo con ellos y más la misma relación que tenía con Jesús, porque Jesús es el ejemplo supremo de la relación que un ser humano puede tener con Dios, el Jesús aquí hombre. Ese mismo tipo de relación Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Dios no elige a algunos, Dios nos llama a todos, no todos estamos dispuestos a oír ese llamado, a obedecer a su voz. Pero la buena noticia es que Dios anhela, la Biblia dice que nos anhela celosamente. Él quiere tener más relación con vos de la que vos querés tener con Él, de la que yo quiero tener con Él. Por eso Dios intenta de todas las maneras llamarnos a su presencia. Pero si queremos saber alguna de las claves y de las características que hicieron estos hombres pudieran avanzar en su relación con Dios, es que se negaban a sí mismos. Había una lealtad extrema por encima de sus propias vidas. No es que no eran hombres pecadores o que no habían pecado, que todos somos pecadores, ¿sí? Todos hemos pecado. Pero no, eran hombres con una lealtad extrema. Primero era Dios, antes que sus propias vidas. Porque tenemos que ir en búsqueda de conocerle a Él, no conocer más de Él. Yo quiero que hoy prestes atención a todo lo que estamos hablando, o todo lo que estoy hablando, no para que tengas más conocimiento y puedas decir, conozco más versículos bíblicos, conozco más lo que significa la presencia de Dios, conozco más los 5 puntos para acercarme más a Dios, o qué debo quitar de mi vida. No conocer más de Él, sino conocerlo más a Él. Mientras yo te estoy hablando, vos digas, Espíritu Santo, que puedas estar orando, diciendo, Espíritu Santo, yo quiero recibir esta palabra, sellarla en mi corazón. Yo quiero tener una relación permanente y continua con tu presencia. Yo quiero tener encuentros transformadores todos los días de mi vida contigo. Yo no quiero quedarme igual. Yo quiero morir a mí mismo. Yo quiero morir al yo y ser como vos. Lo podés hacer ahora, ¿eh? No es nada extraño. En tu mente, mientras estás escuchándome, podés decir, Señor, toma más de mí y dame más de ti. Toma más de mí, dame más de ti. La verdad lo necesito. La verdad necesito tu presencia. Encuentros que nos transforman, encuentros que nos cambian. Dios no quería que Moisés, como te decía antes, fuese el único que hablara con él. Fue el pueblo el que rechazó la invitación de Dios para ir a su encuentro. Dios quería un pueblo de sacerdotes, de reyes y de sacerdotes. Israel no aceptó ese llamado y buscó intermediarios. ¿Sabes qué nos ocurre cuando se frena nuestra relación con Dios? Buscamos intermediarios. Pastor, ore por mí.
¿Está mal que el pastor ore por vos? No. Pero si la única manera que vos tenés de relacionarte con Dios es cuando el pastor ora por vos, sí que hay algo que está mal. Pastor, ¿qué le dijo Dios de mí? ¿Está mal? No. Pero si la única manera que tenés de escuchar la voz de Dios es a través del pastor, sí que está mal. Por eso hoy necesitamos que Dios nos está abriendo los ojos, está sacando las vendas, Dios nos está mostrando el camino para acercarnos a su presencia. El camino ya está abierto por la sangre de Jesús. Pero ahora Dios nos está invitando a que marchemos a su presencia. No te voy a leer los versículos, si querés anotarlos, Éxodo 19:6, Éxodo 20, 18, 19. Allí está el relato de lo que te estaba comentando acerca de Moisés y acerca del pueblo, cuando rechaza. Le dice, ve tú, porque se llenaron de temor. Quiero decirte que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, primeramente es una garantía. Ya está para vos y para mí disponible. No tenemos que hacer un esfuerzo. El ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Moisés tenía que subir al monte, es para que nosotros sepamos que cuando vamos a la presencia de Dios nos tenemos que preparar antes de ir a la presencia de Dios. Pero el camino está abierto. Por Jesucristo nosotros tenemos todo el derecho, por ser hijos de Él, al amor de Dios, a la gracia de Jesús y a la comunión con el Espíritu Santo. Eso te tiene y me tiene que dar una seguridad tremenda de que cada vez que yo hablo, abro mi boca, Dios me escucha. Tengo acceso al trono de la gracia. Puedo hablar y comunicarme y escuchar al Espíritu Santo porque soy hijo de Dios. Sos hija de Dios. Eso tiene que fortalecer tu fe para acercarte a Dios y que no seamos como el pueblo de Israel que tenía miedo de acercarse a Dios. Porque Satanás va a intentar de muchas maneras de que no nos acerquemos a Dios. Lo va a intentar con la culpa, por ejemplo, para hacernos sentir indignos de acercarnos a Dios. Ahora lo vamos a ver, pero sacate de encima aquello que te dice, no, la comunión de Dios con Dios es para otros, no es para mí. Eso es mentira del diablo. Vos sos una hija, sos un hijo de Dios. Y el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo es una garantía de disfrute para todos los hijos de Dios, no solo para unos pocos. Porque todos somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Todos, al ser sacerdotes, ministramos delante de la presencia de Dios. Dios busca restaurar la relación con sus hijos, que se destruye a causa del pecado. Dios busca restaurar la relación con nosotros, destruida a causa del pecado. Llegamos a Cristo un día. Vos llegás a Cristo, ¿te acordás ese día que llegaste a Cristo? Y tal vez inmediatamente o al poco tiempo decís, yo quiero servir en la iglesia, quiero servir al Señor. Te pusiste en el grupo Malaquías, te pusiste en el grupo Sanidad, en Crecer, en el servicio con el Pastor Mario, con los grupos Café, con Mujer. Te pusiste a servir al Señor. Y ahí descubrís tus dones. Cuando descubrís tus dones, empezás a servir.
Empezás a ver que los dones fluyen, que tenés resultados. Ahí se presenta el primer inconveniente. Pues, ¿de qué estás hablando, Daniel? ¿El primer inconveniente? Sí, sí. Ahí se presenta el primer inconveniente. Primera Corintios, vamos, a ver si justo no lo anoté ese versículo, pero no se los quiero decir de memoria. Vamos a ir a Primera Corintios. Ya les voy a decir. Capítulo 3. Versículo desde el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Cada uno mire como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Cómo servís al Señor? Porque hay una manera de servir al Señor, es en el Espíritu. Y hay otra manera de servir al Señor, que es en la carne. Todo comienza con la motivación por la cual yo sirvo a Dios. Cuando yo sirvo al Señor a través del Espíritu, edifico con oro, con piedras preciosas. Pero cuando lo hago a través de la carne, edifico con madera, con heno, con hojarasca, y esos materiales, el fuego los quema, la obra no sirve. Para saber en primer lugar entonces, ¿por qué yo estoy, por ejemplo, sirviendo en el grupo Malaquías? ¿Por qué visito a los enfermos? ¿Por qué estoy aquí orando? Tengo que saber por qué lo estoy haciendo. Tengo que saber por qué lo estoy haciendo. ¿Para quién lo hago? ¿A quién edifico sobre el fundamento? ¿Para mi reino o para el reino de Dios? ¿Para mi propia satisfacción o para su satisfacción? Muchas veces llegamos a la iglesia y Dios nos cambia la vida, nos transforma y encontramos que en la iglesia somos aceptados, que nos aman, que nos quieren. Y resulta que nos ponemos a servir a Dios y nos equivocamos de motivación. Como cuando no estábamos en el Señor, tal vez tuvimos personas que nos defraudaron, personas que nos lastimaban, nos decían que no servíamos para nada, que éramos unos inútiles, y nos decían que no éramos capaces de nada. Entonces, cuando comenzamos a servir a Dios, lo empezamos a servir con alegría, pero en realidad lo que nos tenemos que preguntar es si estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos para ganar la aprobación de los demás, para que los demás nos digan, che, qué bueno que visitás los hospitales, ¿cómo? La verdad es que bueno eso, ¿cómo orás,
qué bien, así que se juntan todos, sí, ¿sabes qué? Yo oro 2, 3 horas por día. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque Dios quiere que edifiquemos con oro y con piedras preciosas, no con madera, con heno y hojarasca. Y si la motivación de mi corazón no es servir a Dios, sino servirme a mí mismo, no edificar su reino, sino el mío, estoy edificando con madera, con oro, con heno y con hojarasca. Por eso es importante preguntarle al Señor y mirarnos a nosotros mismos, y tal vez hoy Dios diga, cambia el rumbo. No se trata de que no lo hagas más, se trata de que ahora lo hagas por mí, no por vos. Se trata de que te sientas aceptada o aceptado por mí, no por los demás. Entonces, cuando yo sirvo con la motivación correcta, mi servicio va a ser un servicio que verdaderamente es fruto espiritual. Esto es tan importante, tan importante. Tal vez vos me estás mirando hoy, me estás diciendo, bueno, a mí no me interesa demasiado, no tengo tantas ganas de orar, no tengo tantas ganas de buscar a Dios. Yo tengo que decirte, le pidas a Dios que te dé hambre. Porque en el ámbito de lo natural, cuando alguien no quiere comer, cuando alguien no quiere beber, es porque está enfermo. Entonces, si esto es lo primero que te está ocurriendo, si yo no tengo muchas ganas de estar con Dios, tenés que decirle, Señor, dame hambre y sed de ti. Dame hambre y sed de tu presencia. Tal vez eso te está ocurriendo porque hemos resistido en nuestros encuentros con Dios. Hemos resistido el llamado de Dios a cambiar algún área de nuestras vidas. Por eso nos estamos alejando de su presencia. Hoy Dios nos llama a que volvamos a Él. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere que seamos como Jesús. Vamos ahora a ir a la palabra de Dios, a Corintios. Vamos a seguir en Corintios. Vamos a 1 Corintios de nuevo, ¿sí? Corintios era una ciudad de las más grandes de la época, era de las más habitadas de la época. Después de Roma, Alejandría y otra ciudad más, era de las más grandes de la época. Era una ciudad griega. Y en esa ciudad se convierten, Pablo es el padre espiritual de ellos, les escribe una carta. Y dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios, que acordate esta palabra, Dios les dio gracia, la gracia de la salvación, el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios eran una iglesia que no les faltaba ningún don. Acá dice la palabra, fueron enriquecidos en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones. Todos. ¿Vos anhelás los dones de Cristo? ¿Sí? ¿Queremos tener los dones? ¿Amén? Pero los dones no lo son todo. Dice, ahora vamos a ir al versículo. Seguimos en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios a partir del versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Resulta que era una iglesia llena de dones, era una iglesia que estaba dividida. Es como que nosotros empecemos a decir, no, yo soy del pastor Carlos, no, yo soy del pastor Daniel, no, yo soy del pastor Sebastián. Estaban divididos, pero estaban con los dones. Dice más adelante, en 1 Corintios, vamos ahora a 1 Corintios, ya les digo. Porque diciendo el uno, 1 Corintios 3, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y después dice el versículo 1 Corintios 3.1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y después dice 1 Corintios 3.3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Decíamos que todos queríamos ser llenos de la presencia de Dios. Y veíamos que había algunos impedimentos para ser llenos de la presencia y para que estos encuentros con Dios continúen en nosotros. Uno de los primeros era que no negarnos a nosotros mismos, no morir al yo, y no entregarle a Dios aquello que nos está pidiendo que le entreguemos. Y todo esto tiene que ver porque a veces nuestra manera de vivir sigue teniendo comportamientos pecaminosos que a Dios no le agradan. ¿Y sabés cuáles son esos comportamientos? Son las pequeñas zorras. Es el famoso, y soy así, ¿qué le vas a hacer? Ese es mi carácter. Por favor, a partir de hoy no digamos más, ese es mi carácter, porque esa es la mentira de Satanás. Para que no cambiemos, no tengamos la transformación, la comunión con Dios que Dios quiere para nosotros y estemos retenidos, estemos reteniendo la comunión con Dios y reteniendo la bendición de Dios para nuestras vidas y reteniendo el propósito de Dios para nuestras vidas, que es que seamos como Jesús, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Fuimos hechos para adorarle y en esta tierra para ser como su Hijo. Entonces dejemos ya de decir, así soy.
Porque la Biblia dice que hagamos morir en nosotros las obras de la carne, porque la carne se levanta en contra del espíritu. Porque cuando nos convertimos a Cristo, la carne todavía quedó y hay que hacerla morir por el poder del Espíritu Santo. Pero a veces pensamos que vamos a hacer morir a la carne con más ayunos, con más tiempos de oración, con más adoración. Y nos concentramos mucho en lo externo y poco en lo interno. Porque algo parecido quisieron hacer los monjes cuando, después que se fueron los discípulos, terminó toda la generación de los discípulos y comenzaron los famosos padres de la iglesia, ¿sí? Había monjes que se iban al desierto y se flagelaban y estaban comiendo miel 20 años seguidos, y cuánta cosa, esfuerzo físico hacían para acercarse a Dios, y se daban cuenta que por más que tenían un dominio de su cuerpo, nunca podían tener un dominio de sus pensamientos, y todavía tenían inclinaciones pecaminosas que no se las podía sacar ningún tipo de autoflagelación, ningún tipo de esfuerzo humano, porque se estaban equivocando el camino para ser transformados. Porque está bien el ayuno, claro que está bien. ¿Está bien el ayuno? Sí, está bien el ayuno. ¿Orar más está bien? Sí, pero podemos hacer ayunos, podemos orar más y sin embargo todavía ser carnales. Todavía, como le pasaba a la iglesia de los Corintios, pelearnos entre nosotros, vivir divididos, murmurar de nuestros hermanos. Y decimos, no, pero eso no es pecado, no es tan importante. Y eso nos puede destruir como iglesia. Vos sabés que después dice Pablo, y se lo aplica al tema del suicidio, pero dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él, pero está hablando también de que con nuestras acciones podemos traer una división a la iglesia y podemos traer destrucción al cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado. No lo tomemos como algo a la ligera, esto que decía el apóstol Pablo, porque finalmente los corintios, con todos los dones, no estaban edificando heno, madera y hojarasca, porque entre ellos había disensiones, había peleas, había envidias, había contiendas, había orgullo. Entonces, como te decía antes, nos concentramos mucho en lo externo y no en lo interno. Por eso te decía, puede ser que los milagros vayan por el ascensor y la presencia de Dios vaya por la escalera en nuestras vidas. Y me puede pasar a mí y nos puede pasar en cualquier momento. Por eso te decía que este mensaje es un mensaje para tenerlo presente todo el tiempo de nuestras vidas. Pero gracias a Dios por Cristo. Porque Dios nos ha abierto la puerta, porque tenemos salida, porque este mensaje y esta palabra es para que volvamos a su presencia, no para irnos de su presencia, es para crecer en su presencia, es para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, para que todo el potencial que Dios nos dio lo podamos desarrollar para las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, no se aborten. Y para tener esa plena comunión con el Espíritu Santo, esa gracia con Cristo y ese amor con el Padre. Como dice el pastor Bill Johnson, el arrepentimiento quita los obstáculos a la presencia de Dios. Recordá que el Señor abrió un camino nuevo por su sangre. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Por eso te decía que
mayores milagros no necesariamente es indicación de mayor presencia de Dios. Aunque si estamos edificando sobre Cristo y no sobre nuestro propio reino, también sí es un ingrediente, porque a mayor presencia de Dios hay mayor fruto de espíritu, que también se va a reflejar en mayores obras, de acuerdo a los dones que el Señor nos repartió a cada uno conforme a su gracia. Por eso te decía, a veces oramos mucho, ayunamos mucho, pero no nos hemos arrepentido de la carnalidad que nos estorba. Y muchas veces estos estorbos pueden pasarnos inadvertidos, son esas zorras pequeñas. Por eso hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo me quiero arrepentir de toda carnalidad, de todo pecado, de todo peso que me estorba. Por eso tengo que revisar mi relación con mi prójimo. Porque si yo me estoy peleando, si yo estoy peleado con mi hermano, si hay contienda, eso está frenando mi relación con Dios. Si yo en mi tiempo de oración digo que le amo a Dios y Dios requiere que me reconcilie con mi hermano y yo no lo quiero hacer, Dios me va a decir, como dice en las cartas de Juan, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves? ¿Tengo ese espíritu de perdón que tiene el Señor Jesucristo? ¿Soy tardo para irarme? ¿Soy manso? Porque Dios veía, Dios ve los corazones, Dios ve nuestros corazones. Podemos tener palabras muy bonitas, pero Dios está mirando el corazón. Moisés tuvo que aprender que la ira, esa indignación de ver a su pueblo en esclavitud, lo llevó a matar. Pero resulta que la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vos podés tener razón en algún tema, pero si te airás de esa manera en la que terminás pecando, esa ira no va a obrar la justicia de Dios. Y Moisés terminó siendo el hombre más manso de toda la tierra. No menso, manso. El hombre más manso sobre la faz de la tierra tuvo un acceso único para aquella época a la presencia de Dios. Dios nos ama a todos por igual, pero disfrutan más de su favor aquellos que más se acercan, que más comparten con Él su corazón. Es como un padre que desea estar con sus hijos, pero algunos se acercan más que otros. Y el padre intenta acercarlos a él, vos como mamá intentás acercar a tus hijos, pero hay algunos hijos que no quieren estar tanto con vos. Y se van a jugar, no sé, a la pelota, se van a jugar a la play, y resulta que hay otro que disfruta más de tu presencia, que se queda abrazándote así, que vos los querés abrazar a todos, vos le decís, vengan, vengan, pero están un minuto y se van. Y hay uno que se queda. Seamos nosotros los que nos quedamos en la presencia de Dios. Dios nos quiere a todos en su presencia, pero muchos nos vamos rápido de su presencia. Aprendamos a captar la presencia de Dios, la atención de Dios. Así como el ciego Bartimeo captó la atención de Jesús con su clamor, con su insistencia. Aprendamos a captar la atención de Dios, siendo amorosos con Dios. ¿Y sabes qué? Somos amorosos con Dios cuando somos amorosos con nuestro prójimo, cuando somos perdonadores con nuestro prójimo, cuando somos servidores de nuestro prójimo. Marcos Brunet dice, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Lo que ocurre es que nuestros pecados que no confesamos y por lo tanto no nos arrepentimos,
hacen que no queramos estar cerca de Dios. No tienen que ser pecados grandes. Otra vez te digo, Dios nos demanda, nos reconciliemos y no nos reconciliamos. Eso está siempre. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, uno dice, arreglate, y uno dice no. Y entonces hay un momento en que vos no tenés ganas de ir a la presencia de Dios, porque sabés lo que Dios te va a decir. Y vos no lo querés hacer, y yo no lo quiero hacer. Por lo tanto, no nos arrepentimos, hace que no queramos estar cerca de Dios, nos quita el deseo por Dios. Porque la Biblia dice que cuando nuestras obras no son buenas, no queremos exponernos a la luz. Pero la buena noticia es que papá nos está esperando para limpiarnos de toda maldad. Ahora, otra de las cosas para experimentar la presencia de Dios, que tenemos que pedirle a Dios, Señor, no queremos visitas, queremos tu presencia permanente. Queremos caminar con vos, queremos de verdad andar en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu tenemos la conciencia, la presencia de Dios permanente en nuestras vidas. Cuando andamos en el Espíritu estamos hablando con el Espíritu Santo en el colectivo, estamos hablando con el Espíritu Santo cuando oramos, estamos siempre en su presencia. Cuando yo me acerco a Dios, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito sea bendecirlo a Él. Deja que Él te va a hacer sentir algo lindo, seguramente. Otra de las cosas, cuando Pablo allí habla de que eran carnales y era una iglesia llena de dones, llena de palabra, estaban súper completos. Hablaba de que había envidias. A veces puede ocurrir en medio de nuestros ministerios. El enemigo ponga una cizaña de envidia. Al hermanito, a la hermanita le dijeron que se haga cargo de la oración. A mí no me lo dicen. Al hermanito le dijeron que sea el líder del grupo de hospitales. Y yo hace tantos años que no estoy y a mí no me eligen. Cada servicio que hacemos, esperemos la recompensa de Dios. Porque si estamos esperando la recompensa humana, la Biblia dice que si buscas la gloria de los hombres, ya tenés tu recompensa. Y lo peor es que nos corta la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Moisés, la hermana de Moisés y el hermano de Moisés se ofendieron con Moisés, con Dios, porque dijeron, a nosotros también Dios nos habla, le dicen a Moisés. A Dios no le gustó eso. Porque había una actitud fea de ellos. Hay una actitud de celos, una actitud de envidia. Eso no procede del Padre. Y después no te cuento la historia, porque si no es larga, pero María tuvo que estar fuera del campamento 7 días y leprosa. ¿Sabés qué dice la Biblia? Que donde hay disensiones, donde hay contiendas, no está Dios. Hay una sabiduría humana, habla de una sabiduría diabólica. Es decir, tengamos cuidado con las peleas, las murmuraciones. Miren, el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y ellos dijeron, ¿qué somos nosotros? En realidad ustedes no están murmurando contra nosotros, porque nosotros no somos nada. Están murmurando contra Dios. ¿Saben qué? Detrás de las murmuraciones, lo que hay es rebelión. Por eso, pidámosle a Dios que nos ayude a poner un cierre en nuestra boca. Que nuestra boca solamente bendiga. Como te decía antes, porque si no podemos estar, en vez de edificar sobre Cristo,
estamos edificando con materiales impuros. El fuego los quema. No es que no estás edificando sobre Cristo, pero lo estás haciendo con materiales impuros. No es que no sos un hijo de Dios, pero lo estás haciendo con materiales impuros. ¿Sabés lo que le ocurrió al pueblo de Israel? ¿Sabés por qué no querían estar con Dios? Porque dice que tenían un corazón duro de cerviz. Eran como los toros que hay que darles acá atrás, que eran duros. Muchas veces nosotros, cuando vamos a Dios, somos duros. Dios nos dice, arrepentite. No, fulano me hizo tal cosa. No, me cambio de iglesia. Dios dice, arrepentite, sé manso como, puse el ejemplo, la Biblia dice que seamos mansos como Cristo, ¿no? Pero tenemos también otros ejemplos de lo que le pasaba a Moisés. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Otra de las características de la carnalidad en nuestras vidas y que no permiten nuestros encuentros con Dios y que la presencia de Dios crezca y que nosotros crezcamos, que seamos verdaderamente espirituales y no carnales, es que no somos enseñables. Nos quieren enseñar algo, lo queremos hacer a nuestra manera. No nos dejamos corregir. Nos ofendemos. Yo quiero decirte la verdad. Si yo tuviera que charlar con vos un mano a mano, tendría que contar que la historia que uno tiene en la casa de Dios sirviendo al Señor, muchas veces te van a ofender. Porque la palabra de Dios dice que nos soportemos los unos a los otros. Evidentemente es porque se sabe. Y sobre todo, como en la familia, uno ofende al que más quiere muchas veces. ¿No te pasó? Entonces, mi pregunta es, si todavía te cuesta mucho, te ofendés con mucha facilidad, Dios quiere que trabajes en eso, porque lastimás tu corazón y Dios quiere que crezcas en gracia, porque cuando te ofendés, no perdonás, estás cortando la bendición de Dios sobre tu vida. Porque si estamos orando, si estamos buscando a Dios, entendamos entonces y estamos anhelando la manifestación de Dios en nuestra vida. Y dice, ay, cómo me gustaría tener esa comunión poderosa con Dios, diaria con Dios, en todo momento con Dios. Y Dios nos está dando la forma y nos está diciendo que nos salgamos de la carnalidad. Porque aún nos podemos engañar diciendo, no, pero pará, yo le predico a la gente, ¿eh? ¿Sabés la cantidad de gente que se convierte conmigo? ¡Oh! ¿Sabés la cantidad de gente que yo ayudo? Son dones. Pero yo me tengo que ver a mí mismo, mi relación con Dios. Por eso te decía, los milagros, el servicio, puedo ir en ascensor, pero si yo veo que mi relación con Dios va en escalera o está estancada, hay algo que está pasando y yo no puedo hacer la vista gorda a eso porque Dios hoy me está hablando primeramente a mí, porque cuando yo estaba haciendo esto, Dios me abrió los ojos así de grande. Porque yo también digo, Señor, ¿qué me está pasando?
y Dios nos muestra lo que nos está pasando. Porque Él nos quiere bendecir. De que seamos como su Hijo. Porque cuando somos como Jesús somos plenos. Más allá de las circunstancias por las que pasemos, somos plenos. Como dice esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa es la verdad más grande del universo. Hasta te diría que Pedro se ofendió por el trato que el Señor le dio a Juan. Cuando, después que Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y después le dice, hablando de Juan, le dice Pedro a Jesús, ¿y de este qué? Me suena extraño, traté de buscarlo en otras traducciones y siempre dice este. ¿Cómo? Se conocían desde hace un montón, y encima era más chico. Dice este. Es como que a lo mejor Pedro estaba medio celoso porque Juan era el discípulo amado. Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Aceptar la corrección es para nuestra bendición. Cuando no aceptamos la corrección de Dios, la corrección de nuestros líderes, nos salimos de la bendición y nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de decir, mi yo todavía está muy fuerte, tengo que sacarlo. Fe sin obras es muerte, ¿verdad? Y algunos van a decir, pero vos no sabés la fe que yo tengo. Y seguramente que hay muchísimos hermanos que me gustaría tener la fe que ustedes tienen. De verdad les digo, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Fe sin amor, de nada sirve. Si todo lo que hago no está la motivación del amor, y cuando digo que es la motivación de mi amor por Dios, estoy diciendo que también es la motivación de mi amor por mi hermano, por mi prójimo. Primeramente por mi familia, que es de Jerusalén hasta lo último de la tierra, y a veces podemos amar mucho al señor o a la señora que está en la calle, y los ayudamos de un montón de maneras y les damos nuestro tiempo, pero resulta que nos pide un favor un familiar, y no se lo hacemos, pero ni que nos paguen en dólares. Porque hay situaciones que no hemos resuelto. Por eso es Jerusalén hasta lo último de la tierra, en todos los aspectos. Qué duro que estás, Daniel, ¿no? No, esto es para la bendición. Esto es para la bendición, querida hermana, querido hermano. No es para la condenación, esto es para la bendición. Mirá, si nosotros hoy nos entregamos al Señor, le decimos, Señor, ya no te voy a decir más, no a tu llamado al cambio, no a lo que vos me estás pidiendo. Se va a cortar todo eso que el enemigo fue poniendo como obstáculo, porque el arrepentimiento quita el obstáculo con Dios. Y hoy nos está llamando el Señor a arrepentirnos, a dejar nuestra carnalidad y andar en el Espíritu. Y a no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son fuertes. Pablo decía, uno de los riesgos de seguir en la carne es, tengo temor de que ustedes se desvíen de la sincera devoción a Cristo, es decir, que podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos seguir orando por los enfermos, podemos seguir predicándole a la gente, podemos ver que la gente se salva, que la gente se sana, pero que mi devoción a Cristo no sea sincera. Que todo lo que haya hecho sea hojarasca, madera y heno. Y es más, que alguna raíz de amargura infecte a muchos
Y eso es muy peligroso. Por eso te decía, la fe sin amor de nada sirve. La fe te va a funcionar, pero no te va a servir para tu relación con Dios. Cuando yo dejo de andar en la carne, en esa área de mi vida donde estoy andando en la carne, porque todos necesitamos andar en el espíritu en todas las áreas y todos en algún área tenemos que corregir, la santidad interna se va a manifestar en mi santidad externa. Pero la santidad externa sola es como un envoltorio dentro del cual hay un producto de mala calidad. Cuando no nos arrepentimos de los pecados, no nos permitimos cargar y fluir en la presencia de Dios. La falta de paciencia, el ofendernos fácilmente, las peleas, las murmuraciones. Son de esos pecados, veo que uno no le da bolilla, uno a veces le da bolilla al robo, y al robo grande, ¿no? Porque el robo chiquito, no, el pecado de robo chiquito, robo grande es lo mismo, ¿eh? O al asesinato, o al adulterio, o a la fornicación. Acá el Señor nos da una lista de pecados que nos están arruinando nuestra relación diaria con Cristo, no nos permiten disfrutar la comunión con el Espíritu Santo. No nos permiten disfrutar, está el amor del Padre, está la comunión del Espíritu Santo, está la gracia del Hijo, pero no la podemos disfrutar. Eso es horrible, porque antes no lo conocíamos, antes no lo teníamos, pero ahora lo tenemos y no lo podemos disfrutar. Entonces, mientras no nos arrepentimos, no permitimos que el Espíritu obre. Pero yo te quiero decir algo que también es de esperanza para nosotros. Cuando recién nosotros leíamos 1 Corintios, el versículo 4, cuando decía que Dios estaba, Pablo les decía a ellos que le daba gracias a Dios porque los había llenado de todos los dones y demás. Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiero decirte que Dios se está encargando de que vos y yo lleguemos a buen puerto. Dios se está encargando de que vos y yo lleguemos a buen puerto. Por eso, esta palabra es otro llamado para que lleguemos a buen puerto. Pero Dios se va a encargar de que lleguemos a buen puerto. Amén. Él prometió terminar la obra en nosotros. Por eso nos revela aquello que nos falta, aquello que debemos cambiar, quitar de nuestra vida, para tener encuentros transformadores con su presencia. Ahora, como te decía al principio, Moisés se preparaba para ir a la presencia de Dios. David adoraba. Y algo que nos tiene que, es muy importante cuando nos acercamos a Dios. Y te lo dije un poquito antes, cuando el profeta me dijo, nunca te salgas rápido de la presencia de Dios. Es que tenemos que tener paciencia en su presencia. Tenemos que tener paciencia hasta que Él se manifieste. No es cuando nosotros pensamos. ¿Sabes por qué muchas veces Dios se tarda en presentarse? Porque quiere que se salga todo lo humano de nosotros. Cuando ya se nos sale todo lo humano, Él se presenta.
que Él quiere hablar a nuestro espíritu. Y nosotros queremos que Él hable rápido, ¿no? Porque en vez de ser el Señor de la historia, el Rey, Señor nuestro, decimos, a ver, Señor, tengo 5 minutos para hablarme rápido porque después tengo que ir a cocinar. Háblame rápido porque tengo que ir a ver a Boca después. Háblame rápido porque no tengo tiempo. Y ahí va la actitud. Porque no es que no sabes si vos tenés que ir a trabajar, que te vas a ir a trabajar. Ejemplo. Pero vos podés irte a trabajar diciendo, Señor, todavía no escuché lo que vos me querés decir. Estoy viajando en el colectivo. Señor, acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Enamorado de vos. Esperando en vos. Te anhelo, te deseo. Necesito desesperadamente de tu presencia. Necesito, Espíritu Santo, de vos. Así que en esta noche yo te invito a que nos volvamos al Espíritu Santo, que nos arrepintamos de toda carnalidad, de todo aquello que nos está separando de fluir en la presencia de Dios, de crecer más a la imagen de Cristo, de despojarnos. La Biblia habla de despojarnos, de renunciar a toda impiedad. El título dice eso, que renunciemos a toda impiedad en nuestras vidas. En Hebreos nos dice que nos despojemos del pecado que nos asedia, de todo peso y de toda carga, que corramos por delante la carrera que tenemos. Hoy el Señor nos está hablando, son días de buenas nuevas. Días de buenas nuevas. Hoy es una noche de buena nueva. Hoy es una noche de gracia. Hoy es una noche de reconciliación. Hoy es una noche de restauración. Hoy es una noche que si sabemos escucharlo a Dios, es una noche que puede cambiar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Puede que esos años que teníamos de freno espiritual y que lo buscábamos tal vez predicando más, orando más, ayunando más, haciendo cosas externas más, pero nunca mirando para adentro. Eso externo tenga un disfrute mucho mayor, mucho más especial, porque ahora sí estamos edificando sobre oro, sobre piedras preciosas, porque ahora sí no hay obstáculo a mi comunión con Dios, porque me arrepentí de aquello que Dios me estaba pidiendo que me arrepintiera. Olvidémonos, como dijimos antes, del así soy yo, así me criaron. Porque ahora nosotros ya no somos más nuestros. El Señor es nuestro dueño. El Señor dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Y hoy Dios quiere que hoy vuelvan a pasar esas cosas viejas, que ya sean parte de nuestro pasado, y empecemos a través del arrepentimiento, a través del perdón que nos ofrece el Señor, empecemos a caminar en sus caminos, a que esto que el Señor está haciendo hermoso en nuestras vidas, hermoso como el ministerio, los milagros van a seguir creciendo en ascensor, en jet y en cohete, porque Dios lo quiere así, porque viene un avivamiento tremendo, poderoso, y esas son las señales que indican a Cristo, son señales que indican a Cristo. Nuestro crecimiento con Dios también sea en ascensor, en jet y en cohete. Así que vamos a orar. Quiero que escuchemos una canción. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca
Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que fallar